Bueno, nos metemos en otros asuntos. No son pocos los ministros de Educación, los exministros de Educación que están mirando con profunda preocupación y hasta con estupor lo que está pasando con la SUNEDU. Se ha sentido que se avanzó mucho en establecer mínimos, ¿ah? No es que ya teníamos la educación superior que queríamos, mínimos, y la sensación ahora es que se retrocede y se retrocede a pasos agigantados. Ricardo Cuenca, exministro de Educación, académico, intelectual, hombre del IEP, está con nosotros justamente para conocer su mirada en torno a este tema. Ricardo, bienvenido. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti por la invitación. ¿Habíamos avanzado en algo en estos mínimos que he planteado al inicio de esta conversación o la SUNEDU anterior a esta no había conseguido hacer cambios profundos? Se había avanzado y se había avanzado mucho para lo que podríamos haber avanzado en tan poco tiempo. Todavía a niveles básicos concuerdo contigo, porque a veces nos olvidamos que el Perú durante los 80 abandonó la universidad peruana. Así es. Por el conflicto armado interno, por la crisis económica, la educación no fue una prioridad, pero además la universidad en particular no fue. El Estado descuidó la universidad pública, descuidó la universidad privada, y eso se mantuvo durante los 90 al 96, que sale esta explosión de la oferta privada con fines de lucro, y entonces se generan 2 décadas de un enorme desorden, ¿no? Diría un poquito más, finales de los 70, pero para no irnos tan atrás, después de la caída de la reforma de Velasco. Entonces, recuperar eso ha costado mucho para pensarlo bien. Yo el otro día presentaba en las redes, buscando un texto para una conferencia, una presentación de PowerPoint que hice en el año 2012 sobre la discusión que se tenía que dar en el Perú sobre el sistema de aseguramiento de calidad. El licenciamiento, la acreditación, todavía no existía SUNEDU. Y me puse casi nostálgicamente a pensar, mira, en 10 años logramos tener ese sistema de aseguramiento de calidad más o menos manejando. La primera parte de SUNEDU, con sus fallas, un poco mejor. Y ahora, claro, gracias al Congreso y al Ejecutivo, porque en esto juegan en pared, por eso yo siempre digo que Boluarte es lo mismo que Castillo en educación, terminan tirando abajo un proceso largo, en proceso de maduración. La reforma universitaria empezó en el 2001, la primera discusión sobre el cambio empezó en el 2001. Es que no son procesos rápidos, ¿no? Son procesos de muy largo aliento. Sobre todo cuando vienes de mucho tiempo de desatención. Así es, además, buen punto, buen punto. Ahora, durante la discusión previa a lo que tenemos hoy respecto a SUNEDU, escuché a muchos rectores argumentar que esa SUNEDU les quitaba autonomía, era el gran argumento. Y luego encontré una prensa concentrada que apoyaba esos cambios de una manera de lo más curiosa. ¿Qué explicación tienes a esa arquitectura que se armó? ¿Fue todo un acompañamiento para que este cambio se diera? ¿Fue todo un plan muy bien urdido, quiero decir? Ya, eso es un muy buen punto porque creo que nos falta información para analizar mejor lo que sucedió. Solo tengo 2 hipótesis que te las lanzo. La primera es que efectivamente el asedio a la reforma ha estado permanente. A los pocos meses de el asedio ha sido permanente, de acuerdo. No habían pasado 3 meses de su aprobación en julio del 2014 y ya se había presentado una primera demanda de inconstitucionalidad. De acuerdo, sí. Esto hizo que más adelante haya un problema de reorganización de fuerzas, digamos, ¿no es cierto? Las universidades que sí estaban de acuerdo con SUNEDU, públicas y privadas, rápidamente salieron a decir esto es lo que necesitamos para ordenar el kiosco. Así es, así es. Unas que quedaron más o menos en el medio, sobre todo las universidades con fines de lucro, pensando que no sabían si iban a acomodarse o no, finalmente ahí también se partieron, unas se allanaron a la ley y avanzaron y las otras no, y terminaron sin licenciamiento. Eso avanzó. Cuando ha llegado este nuevo asedio, con el Congreso y el Ejecutivo a favor del asedio, esta recomposición de universidades vuelve a darse. Y entonces las universidades que están de acuerdo con SUNEDU terminan siendo una oposición que las universidades no saben cómo manejar. Las universidades se han sentido mejor
con la corriente, diciendo es verdad que la SUNEDU ayuda, es verdad que se mejora la calidad, pero en el momento en que tienes que salir a pelear políticamente, las universidades, como hasta ahora, no lo han podido hacer, ¿no? Y entonces, ¿qué ganan quienes están junto con la corriente? Sí, pues, sí, pues. Entonces, por eso hay un llamado de atención interesante para más adelante y es a cuánta política de la buena ha renunciado la universidad a hacer. Buen punto, buen punto. Ahora, ¿por qué se le pone el ojo a la Universidad Católica en particular? El otro día estuvo Wilber Medina, que vino a hablar del tema de Alas Peruanas, que es el abogado de la Universidad de Alas Peruanas. Decía que eran los caviares los que habían tomado la SUNEDU y habían generado una suerte casi de dicotomía entre privados y públicos, cuando los públicos recibieron grandes cantidades de dinero para organizar la casa y muchas de ellas hicieron un buen proceso de licenciamiento. Pero ¿por qué contra la PUC? ¿Tú tienes alguna idea? Me imagino que porque en el imaginario de esta monserga del caviarismo representa el caviarismo por excelencia. Por excelencia, ¿no es cierto? Es como esta idea de la calidad per se de las cosas, ¿no es cierto? Acá es el caviarismo per se. Lo único bueno de todo esto, situación tan precaria que está viviendo la reforma universitaria y la SUNEDU, es que la monserga del caviarismo empieza a caerse. Porque la gente empieza a mirar esto cosa caviar que no se sabe muy bien qué es, pero imagínate que imagínate. De ese lado está esta cosa malagosa y de este otro lado está gente mafiosa. Sí, señor. Entonces, entre un caviar que supuestamente vive del Estado, cosa que además es mentira, que es progresista en términos de que lo que quiere es homosexualizar a la gente, frente a todas esas cosas que se van cayendo a la hora de ver la realidad, tienes al otro lado un superintendente que pone a su cliente nuevamente en una rectoría de una universidad pública. Cosa que el anterior SUNEDU había impedido, sabiendo los conflictos de intereses que se generaban, ¿no? Exacto. Entonces, todo cae por su propio peso, ¿no es cierto? Como dice una querida amiga mía, no nos ganan los malos, jefe. Y entonces, esto es lo que está pasando. Se está empezando a demostrar que la contrarreforma no era este lío de la autonomía. No era, no era el asunto. Eran intereses particulares. Eran resguardar a las peruanas, era poner a sus amigos, era ganar plata con esto. Eso es lo que está pasando. Pronostiqué tres cosas, dos ya se cumplieron. La otra está por cumplirse. La primera, en que con esta nueva SUNEDU y este nuevo modelo, que es una ANR con AFU, número uno, iban a bajar el reglamento de sanciones. Ya empezaron. Empezaron. Dos, van a empezar a modificar las condiciones básicas de licenciamiento. Ya empezaron. Dos van. La tercera es que van a empezar a cambiar, perdón, esta todavía está en camino. La tercera, que sí ya se logró, es que van a empezar a cambiar a los presidentes o presidentas de las comisiones organizadoras de las universidades para tener una correlación de fuerza distinta en la Asociación de Universidades. Ya empezaron con Moquegua, con el Conservatorio Nacional de Música, y entonces... Tiene un sentido, es claro, ¿no? Claro. Entonces, por eso es que a diferencia de otros asedios, ahora vamos perdiendo, ¿no?, en el asedio, porque antes te respaldaba el Ejecutivo frente al Congreso. Sí, señor. Y ahora pero el Ejecutivo ya no gobierna, pues, ¿cómo va a haber? Y el Congreso de pésima calidad al que hacías mención en su momento, ¿no? De acuerdo. O sea, yo he tenido debates, Carlos, con el congresista Velázquez Gesquén, que estaba totalmente en contra de SUNEDU en su momento, pero era capaz de sentarnos a conversar. Había argumentación, vaya. Exacto. Y podíamos estar en desacuerdo, pero se discutían las cosas. Acá no. Acá han renunciado a hacer política, no quieren hablar con nadie, no les interesa. Ahora, Ricardo, ¿no te sorprende en medio de todo esto que teniendo claro que los sectores medios y medios bajos dependen de la educación para generar una movilización social en sus familias y en su vida cotidiana para salir de la pobreza y aspirar a más, no se hayan comido el pleito de la educación superior? Sí, yo de verdad me hubiese imaginado que iba a haber una mayor reacción por parte de los jóvenes, ¿no? Hay varias explicaciones que podríamos ensayar de por qué, pero creo que es una muestra clara de lo que creo yo es uno de los dos problemas más graves que tiene el país, no en educación sino en general,
y uno de ellos tiene que ver con la fragmentación social. Okay. Cada vez estamos más fracturados y sin ninguna capacidad de reacción para algunas cosas, ¿no? Tanto así como lo que ha pasado con las manifestaciones durante todo ese tiempo contra la presidenta Boluarte, ¿no? Empiezan a diluirse porque el tejido social está muy roto, muy Sostener debilitado. la protesta mucho tiempo es muy difícil con un tejido social tan fragmentado. Exacto. ¿No? Entonces, y sin liderazgos más o menos claros. Así es. La idea, no sé, pues el fenómeno de la ley Pulpín, recordarás, en donde no había un liderazgo claro y los jóvenes se organizaron de una manera muy especial, que sirvió para un montón de análisis sociológicos. No se sostiene tanto, ¿no? Todavía necesitamos, digamos, de ciertos niveles de estructura y organización para poder responder como sociedad civil. Okay. Y entonces creo que eso ha pasado, De acuerdo. Te quiero contar una anécdota y ponerla sobre la mesa para ver qué piensas. Conversando hace ya algunos meses en Radio Nacional, discutiendo de la SUNEDU, yo por supuesto planteaba al aire mi oposición a los cambios en la SUNEDU y sentía efectivamente esta presión de mercaderes de la educación que querían tomar el control de la SUNEDU. Hicimos contacto telefónico con una persona que vivía en Jaén, que se había graduado de abogado en alas peruanas, y me decía, sin alas peruanas, por muy encima que estuviera de un chifa, yo no hubiese podido tener mi título. Y me dice, y yo no quería ser abogado, pero lo único que tenía allí era la posibilidad de serlo, digamos, ¿no? Ya luego entraría a trabajar, ¿no es cierto? Probablemente en el Estado, me acomodaría, tendría un sueldo y luego pensaría en cómo poder sacar adelante a mi familia de otra manera, pero tendría unos ingresos que me permitirían vivir. Esa lógica pragmática por encima de la calidad no tiene que ver con falta de oportunidades, Ricardo. Sin duda, pero más que pragmática, es además perversa. Uno de los efectos perversos de las crisis universitarias en el Perú y en general en todos lados es generar este falso credencialismo. ¿Qué quiere decir esto? Que estudias aún sabiendo que era de mala calidad. Así es. Porque como el mercado también es de mala calidad. ¿Me va a aceptar con esto? Por SUNEDU ahora. Y una de las entrevistas, uno de los temas repetidos en las entrevistas con los estudiantes eran, yo sé que esta universidad es mala. ¿Ves? Pero voy a meterme porque voy a tener un título y así voy a poder conseguir mejores préstamos en el banco. Mira, ¿ves? Entonces, para poner mi mototaxi, ¿no? Era lo que quería. Y le decía, pero el banco no te exige tener un grado, un título para poder obtener un préstamo, ¿no? Tiene que ver con si puedes pagarlo, ¿no? Por pero supuesto, no si tienes un título. ¿Y qué te contestaban? Mejor es con cartón que sin cartón. Es el título del texto, además, ¿no? Entonces, eso es muy perverso porque eso es lo que se genera. Te cuento la anécdota. Revisando estas cosas, pues estoy preparando esta cosa antigua, encontré la declaración publicada en un diario a nivel nacional del último presidente de CONAFU, el Consejo Nacional de Autorización del Funcionamiento Universitario, el que daba las licencias, así es, por supuesto, ¿no es cierto?, de la ANR. Y era el 2012, empezaba la discusión, la Universidad Tecnológica de Chincha, García no sabía muy bien qué hacer que había hecho antes con la creación de la universidad. Era el 2012, había entrado Humala, se empezaba la discusión de la universidad. ¿Y el presidente de CONAFU dice, no vengan con este tema de la calidad, no me digan que voy a dejar sin educación de calidad, aún siendo mala, a un chico pobre. Tremendo. Porque por no darle calidad se va a quedar sin estudiar. Tremendo. Dale cualquier cosa entonces. El presidente que autorizaba el funcionamiento de universidades. Por eso en el año 2012, el 46% de las universidades peruanas, Carlos, no tenía una licencia más que provisional de funcionamiento. La mitad de las universidades peruanas. Y pasaba esto. Es tremendo, Ricardo. Y eso ha vuelto. Eso es lo más grave. Porque esto que decían que es una mentira caviar, que la nueva SUNEDU con la ley va a ser la ANR, es la ANR. Es CONAFU. Vamos a tener que recuperar todo lo que avanzamos de este 46% de universidades que no tenían licencia de funcionamiento más que provisional. Pero bueno, vamos con ganas. Pero además hay una preocupación adicional a lo que mencionas y a lo que hemos planteado, Ricardo, y es, si no tenemos una capa de estudiantes universitarios que miran el país en términos de calidad, pero de innovación también, no hay futuro, Ricardo. O sea, de eso es lo que nos estamos jugando. No hay nada.
y además completar la reforma. O sea, yo sé que todos nos concentramos en SUNEDU porque es lo más vistoso, pero se necesitaba reformar la acreditación que no se ha hecho. Señor. Se necesitaba tener el Viceministerio de Educación Superior que nos costó tanto aprobar en el 2011 con ese congreso que no quería tanto el gobierno de transición, pero logramos hacerlo, que no se ha reglamentado hasta ahora. Necesitábamos fortalecer la educación técnica, cosa que no se ha hecho más que con una ley que no ha terminado de funcionar. Entonces, todo ese paquete de formación y de innovación no responde solamente a querer hacerlo, sino a un proceso reflexivo y orgánico de elaborar políticas públicas de la manera más profesional posible. Totalmente. Eso no se está haciendo. Se renuncia a pensar técnicamente las políticas públicas, hacerlas de la manera más profesional para cederle paso a que mi cliente entre acá, a que finalmente pueda tener un atajo para poder licenciarme, en este principio de a no darle nada y le doy algo más o menos malo. Total, son los pobres, ¿no? Eso es tremendo. Ahora, cuando el nuevo jefe de la SUNEDU se convierte en un padre amoroso, como él mismo ha señalado, cualquier nivel de fiscalización ha muerto, ¿no es cierto? Totalmente. Es ya la no hay ANR. forma, pues. Es la ANR. Estoy buscando una declaración de un expresidente de la ANR que es parecida. Okay. La voy a encontrar, porque ahí mis archivos están desordenados, ahí, pero la voy a encontrar. Okay. Es eso, ¿no? Porque además quieren instalar una nueva narrativa que es muy peligrosa. Es esta narrativa que dice que la SUNEDU era castigadora. Así es. Que la SUNEDU era mala, ¿no es cierto? Lo que hacía la SUNEDU era supervisar condiciones básicas de calidad. Señor. Y para eso Básicas, tienes que intervenir económicamente en las universidades. Pero Ricardo, déjame hacerte una acotación. Las universidades públicas que estaban desordenadas y que SUNEDU permitió su licenciamiento, les permitió mirarse hacia adentro y organizar la casa, Ricardo. En el año 2014, a finales de 2014, si no me equivoco, a principios del 2015, cuando ya se había aprobado una nueva ley universitaria, yo formaba parte del Consejo Nacional de Educación, coordinaba la Comisión de Educación Superior junto con algunos otros colegas. Organizamos un evento para acompañar a las universidades públicas a pensar cómo adecuarse a la ley. ¿Qué año, perdón? Finales del 14, principio. ¿Y qué pasó? Salvo, no sé, en ese momento San Marcos, que se había regalado en rebeldía, a San Luis Gonzaga de Ica y alguna otra más. La mayoría de universidades públicas fueron. Y la gran conclusión de esos 2 días de trabajo fue, bueno, ahora tengo la oportunidad para modificar mis facultades, para modificar los departamentos, para cambiar la estructura de los profesores. ¿No? Sabían que le venía plata, le llegó el dinero de parte del Estado para empezar el proceso de licenciamiento, lo lograron hacer. Aquellas que empezaron tarde no lograron su licenciamiento. Pedro Ruiz Gallo y la San Luis Gonzaga de Ica, que tardó más de lo que debió tardar para poder finalmente licenciarse, ahora ya está. Se invirtió dinero de la parte del Estado y las privadas también. Privadas que tuvieron que cerrar programas de maestría de mala calidad, locales que funcionaban mal y tuvieron que invertir. Las que no quieren invertir le dicen castigadoras porque no quieren modificar las condiciones en las que están trabajando. Por eso lo del padre amoroso, dices tú. Por eso lo del padre amoroso. Entonces, entre un padre amoroso y alguien que, bueno, arriba del chifa a nada, es una bomba, pues, terrible, ¿no? Ahora, ¿debemos esperar tiempos políticos diferentes, un cambio de pronto a gobiernos más progresistas o a congresos simplemente medianamente éticos para entender que el péndulo va a regresar o nos encaminamos a un barranco y ahí vamos a quedarnos? Sí, no. Lo último que creo yo es que esto es el fin. Hemos caído en un agujero. Hay que esperar tiempos mejores donde la política sea decente, donde se primen los intereses nacionales por intereses particulares. No será la primera vez que nos reconstruyamos. No será la primera vez. Y estoy seguro que hay momentos después del 26, porque no creo que se vayan antes, de ir preparando nuevamente el trabajo para volver a mostrar evidencias, tratar de hacer el trabajo más profesional y buscar una salida, aprender de lo que ha pasado, congregar nuevas fuerzas, conseguir más aliados, tratar de buscar en la juventud legitimidad de la ley, organizar a las universidades de mejor manera que sí están de acuerdo con la reforma y empezar a mostrar que esto ha sido eso, no es una mejora, es un retroceso.
Y lo peor de todo es un retroceso perverso, porque se trata de un retroceso basado en intereses particulares. Totalmente. Si tuviésemos que sugerirle algo a los estudiantes universitarios hoy para que tengan las antenas desplegadas frente a las cosas que podrían ocurrir dentro de esas universidades y que entran en el marco de eso que tú defines como perverso, ¿qué sería? ¿Qué les decimos a las federaciones de estudiantes para que miren con cuidado, Ricardo? Que estén atentos, que estén muy atentos, porque esto los va a afectar. Eso. Los va a afectar directamente. Esto no es un problema entre políticos, esto es un problema con la sociedad, con la ciudadanía. Entonces esto no se trata de que el ministro diga tal cosa, que le responda fulano o que la SUNEDU diga tal. Eso es un nivel de la discusión. El problema real está en la formación que van a recibir esos estudiantes y que luego van a conseguir trabajo, por supuesto, pero va a ser un trabajo precario. Así es. Entonces eso es lo que hay que estar atentos y ahí ellos son los más necesitados de información y además los más interesados en que esto no se dé, ¿no? Independientemente de los indicadores, que se avanzó en la producción académica, se organizaron las universidades de una manera más transparente, se distribuyó presupuesto y financiamiento por parte del Estado. Eso es una discusión, esa es la discusión macro, pero la discusión del corazón es la de los estudiantes. Así es. O sea, los estudiantes no pueden no involucrarse en esto. Y ahí es donde debemos trabajar, porque es donde hemos fallado. En terminar de hacer que los estudiantes se apropien de la reforma. En ese momento, cuando la gente se apropia de una reforma, se apropia de una política, esa política no se mueve más. Sí, pues. Sí, pues con la ciudadanía movilizada es muy difícil cambiar las cosas, en un sentido perverso. Ricardo, muchas gracias por tus reflexiones, gracias por habernos acompañado. Hay que seguir dando la pelea, al menos discutiendo estos temas. Mira, Walter Albán ha dicho, estos grupos tienen mucho poder y se sienten empoderados. Walter Albán, que fue nuestro defensor del pueblo, ¿te acuerdas? Porque controlan prácticamente todas las instituciones, el Congreso, el Tribunal Constitucional, cuando hizo referencia a este tema, ¿no? Claro, claro. Por eso es muy fuerte pelear contra esto, sí, ¿no es pues, cierto? Sí, pues. Y por eso, posición CEN, registro de estropicios, sí, muy claros y muy detallados, para luego empezar a ver cómo nos reconstruimos. Nuevamente, gracias por haber estado con nosotros.